Buenos días, iglesia. Mi nombre es Alan, tengo el honor de servir en esta iglesia y hoy voy a estar compartiendo un mensaje desde el libro de los Salmos, así que si tienes una Biblia, ábrela en Salmo capítulo 7. Cuando pensamos en el libro de los Salmos, vemos que es el manual de oración y de adoración que nos deja la Biblia, la palabra de Dios. En los Salmos vemos canciones y oraciones en las cuales Dios se deleitó tanto que decidió que quedaran registradas por la eternidad y fueran tomadas como la palabra de Dios misma. Porque en medio de todas estas oraciones y canciones, Dios estaba inspirando a cada uno de los autores y estaba dirigiendo sus emociones para revelarnos la verdad sobre el carácter de Dios. Las emociones son algo que vemos una y otra vez a través de los salmos. De hecho, si tienes una Biblia, puedes ver que el salmo que vamos a estar estudiando hoy, el Salmo 7, es llamado el Sigaión de David. Es la palabra ahí si la quieres apuntar. El Sigaión de David, la palabra Sigaión es algo que en la crítica textual se le llama un hapax legomenon. ¿Qué significa eso? Esa es una palabra que solamente aparece una vez en la Biblia. Acá las tienes por si las quieres apuntar y hacer tu propio estudio. El problema con este tipo de palabras, los hapax legomenons, es que a veces son un poco difíciles de definir estas palabras como sigaión porque no vemos diferentes contextos en los que son utilizadas. Pero lo que muchos estudiosos creen es que la palabra sigaión hace referencia a un lamento o a un desahogo intenso. Y yo estoy de acuerdo con esa interpretación porque eso es precisamente lo que vemos en el Salmo 7. Vemos a David descargando fuertemente sus emociones delante de Dios. Por lo que hoy vamos a hablar de eso, de cómo descargar nuestras emociones delante de Dios. Y yo sé que esto va a incomodar a muchas personas, porque existen dos extremos que solemos tomar. Hay iglesias que te dicen que las emociones son malas, son carnales, son pecaminosas y tienes que ignorar tus emociones por completo. El otro extremo es tener iglesias donde las emociones son glorificadas y puestas en un pedestal y tomadas mucho más seriamente de lo que se deberían. Cualquiera de los dos extremos es peligroso. Como todo en la vida, Dios nos llama a tener un balance. Pero algo que Dios me ha estado enseñando personalmente en los últimos meses y que quiero compartir con ustedes es que Dios nos dio y nos creó con esas emociones por un motivo. Dios no es indiferente a nuestras emociones, sino que Él se deleita en escuchar nuestras emociones. Él se deleita en recibirnos cuando le compartimos exactamente lo que estamos sintiendo. Dios disfruta que nosotros vengamos delante de Él con reverencia, pero sin filtro, diciéndole exactamente lo que sentimos, entendiendo que Él ya sabe lo que hay dentro de nosotros. Un hombre sabio alguna vez me dijo que las emociones son como una flecha. Si tú apuntas una flecha a una persona que no está preparada, vas a herir a esa persona. Si tú apuntas una flecha al aire, corres el peligro de que la flecha regrese y te haga daño. Pero si tú apuntas una flecha a un objetivo específico, a un tiro al blanco, en un rango de tiro, entonces la flecha cumple el propósito de ser una flecha. De la misma manera, cuando nosotros dirigimos nuestras emociones hacia Dios, cumplen el propósito por el cual Dios nos las dio. Pero uno de los problemas que enfrentamos es que no somos muy buenos sabiendo dónde dirigir o a dónde dirigir nuestras emociones. Y a veces dirigimos nuestras emociones a las personas sin primero hablar con Dios sobre esas emociones, o las lanzamos al aire sin que nadie nos escuche y nos regresan y nos lastiman. Y otro gran peligro que nosotros corremos es simplemente no hacer nada con esas emociones y reprimirlas. Y eso es algo muy común. Y si tú te imaginas como un arquero, puede que tengas cientos de miles de flechas que llevas en tu maleta desde hace años. Puede que esas flechas lleven mucho tiempo contigo
y te cargan y te pesan y te lastiman. Como buen macho latino, y les voy a pedir a mis hermanos latinos que completen la palabra, como macho mexicano, a mí se me enseñó que los machos no. Amén. A todos se nos enseñó eso. Los machos no lloran. Ser un buen varón mexicano significaba nunca llorar, nunca mostrar debilidad ni emociones y siempre tener una presencia muy estoica y fría delante de cualquier tipo de emoción o en medio del dolor. Cuando tenía 14 años, mi vecino me avisó que atropellaron a mi gato y yo quería mucho ese gato y fui con mi papá a decirle, oye, pa, atropellaron al gato. Y la respuesta de mi papá, como buen macho mexicano, fue, ve a recoger ese gato antes de que amanezca para que no lo vea tu hermanita. Mi papá no me dijo, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Extrañas a tu gato? No, mi papá es como, ponte a trabajar, no le prestes atención a tus emociones. Y a muchos de nosotros se nos educó así. Ahora, mujeres, quiero que sepan, no soy indiferente a ustedes. Yo entiendo, yo crecí con 3 hermanas, con una madre, tengo una esposa y una hija. Entiendo que las mujeres también reprimen sus emociones de muchas maneras. Y Dios no es indiferente a eso. Dios también tiene algo para hablar para ustedes hoy. Pero personalmente veo que este es un problema mucho más prevalente en los hombres. Así que quiero hablar por un momento solamente a los hombres. Porque tal vez lo primero que tú piensas cuando escuchas a un hombre hablar de expresar sus emociones y de descargar sus emociones es, eso es afeminado. Eso no lo hace un hombre de verdad. Eso es mostrar debilidad, eso no es ser un verdadero varón. Y tú piensas esto porque esas son las mentiras que has creído toda tu vida. Pero si eres honesto, esta mentalidad no viene de la Biblia, sino de tu cultura. No está forjada por la palabra de Dios. Y los salmos son un excelente ejemplo de esto, porque en los salmos vemos a los machos más machos de toda la historia. Vemos a hombres valientes, vemos a guerreros, vemos gente que sacrificó su vida por su familia, vemos a gente que era protectora, que era proveedora. Vemos hombres que literalmente asesinaron fieras con sus manos, que caminaron en el desierto, que mataron gigantes, algo que ni el más macho de nosotros se atrevería a hacer. Y esos mismos hombres en los salmos están escribiendo poesía, cantando canciones y descargando sus emociones delante del Señor. El problema es que tenemos una idea de masculinidad forjada por nuestra cultura que se aleja mucho de lo que Dios dice que es un verdadero hombre. Nuestra idea de masculinidad está mucho más forjada por Hollywood, por los comerciales de cerveza, los comerciales de rasuradoras o el hombre Marlboro, pero no por la palabra de Dios. Y mientras escribí este mensaje, me inspiré y terminé escribiendo otro mensaje sobre la masculinidad bíblica, pero me di cuenta que ese no era el tema de estos versos, así que vamos a tener que dejar ese mensaje para otro día. Pero si quieres hablar de hombres de verdad, regresando a nuestro tema, hablemos de Jesús, quien sintió enojo en el templo y con un látigo sacó a todos los comerciantes del templo, quien mostró frustración y grandemente reprendió a los fariseos por su hipocresía y les dijo, víboras, hipócritas. Pero ese mismo hombre también lloró. Este verso, Juan 11, completamente borra la idea de que los machos no lloran, porque Jesús lloró. Juan 11 nos dice que Jesús lloró frente a todos sus discípulos en la tumba de su amigo Lázaro. Y también este mismo hombre, el hombre perfecto, el estándar de lo que es ser un hombre, descargó sus emociones delante del Padre. Y en el jardín de Getsemaní se presentó delante de Dios con gran angustia y dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Así que hombres, déjenme decirles, no podemos ser como Jesús a menos
que aprendamos a expresar nuestras emociones. Jesús no nos enseñó a ser estoicos y fríos. Jesús amó con intensidad y con emoción, y el mundo lo podía ver. Ahora hay algo que quiero dejar muy claro. No estoy diciendo, ustedes me conocen, no estoy diciendo que para ser como Jesús tienes que ser como yo o procesar tus emociones como yo las proceso, porque Dios nos ha creado a todos diferentes y eso está bien. Ustedes saben, yo soy una persona sumamente emocional. Yo lloré la primera vez que vi Kung Fu Panda porque me sentía muy mal por ese panda gordo de caricaturas. Muchos de ustedes jamás van a experimentar las emociones que yo siento, ni con la intensidad que yo las siento, y eso está bien. No te estoy pidiendo que tú seas como yo. Muchas veces he llorado en este púlpito y te prometo que lo intento evitar, pero es como Dios me hizo. Y muchos de ustedes jamás, aunque lo intentaran, van a experimentar eso. Así que, por favor, la idea de hoy, el llamado de hoy no es que tienes que ser como yo. No quiero que nadie se parezca más a mí. La idea y el llamado de hoy es que todos nos parezcamos más a Jesús, como sea que eso se vea. Y algo que no podemos ignorar es que todos fuimos creados por Dios con emociones que son reales y que reprimir esas emociones nos carga y nos lastima. Por lo que Dios nos invita a presentar esas emociones delante de Él, cualquiera que sean las emociones. Sea angustia, sea estrés, sea ansiedad, sea vergüenza, sea orgullo, sea gozo, cualquiera que sea la emoción que Dios te está dando, Dios quiere que tú utilices esas emociones para venir delante de Él. Porque en la presencia de Dios, esas emociones cumplen su verdadero propósito. La idea principal que quiero compartir en base a estos versos es que en Dios encontramos un refugio seguro para nuestras emociones. Si estás tomando notas, el título de este mensaje es Encontrando Refugio. Este es el título de este mensaje, pero también fue mi oración por semanas. Porque yo sé que muchos aquí pueden estar batallando con todo tipo de emociones y mi oración es que en Dios puedan encontrar un refugio seguro. Y que todos ustedes puedan saber que son vistos, que son escuchados y amados por Dios. Con esto en mente, por favor, pongámonos de pie para la lectura del texto de hoy. Salmo capítulo 7. Salmo 7, Salmo de David, versos 1 y 2. Dicen: Oh Señor Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que alguno me desgarre mi alma cual león y me despedace sin que haya quien me libre. Esta es la palabra de Dios, recibámosla como tal esta mañana. Padre amado, yo sé que tu espíritu se está moviendo en este lugar y tú estás respondiendo a las oraciones de muchos santos en este momento, haciendo tu presencia real entre nosotros. Señor, mientras nos preparamos para venir delante de ti una y otra vez en este servicio, Señor, te pido que tú prepares nuestros corazones, nos libres de toda distracción, nos des claridad para escuchar tu voz y lo que tú quieres hablar a nosotros, específicamente y personalmente. Espíritu Santo, permítenos rendirnos a ti esta mañana. Amén. Vamos a sentarnos. Lo primero que vemos en estos versículos es que David, el autor de este salmo, dice: Oh Señor Dios mío. Lo primero que hace David es reconocer a quién se presenta. Y creo que uno de los problemas frecuentes que enfrentamos en nuestra vida de oración es que venimos delante de Dios muy rápido con peticiones, sin primero tomarnos un tiempo para reconocer a quién nos presentamos y sin primero reconocer quién es Dios. Y lo que yo he experimentado en mi vida una y otra vez es que cuando vengo a Dios lleno de ansiedades y de angustias, cuando me detengo por un segundo a recordar quién es Dios, todas mis ansiedades son
removidas en su presencia, simplemente recordando quién es Dios. Muchas veces venimos a Dios y decimos: Dios, ayúdame con mis finanzas, ayúdame con mi familiar perdido, ayúdame con mi salud. Y todo esto se ve tan grande, pero luego venimos a Dios y recordamos que Dios es el dueño del oro y la plata. Dios no tiene escasez de recursos y Dios da conforme a su voluntad. Recordamos que Dios es el creador del cuerpo y Él es el sanador del cuerpo, y que por más que nos llenemos de ansiedad no podemos agregar un solo día a nuestra vida. Y cuando pienso en mis familiares perdidos, recuerdo que la salvación es del Señor y que Él ama salvar pecadores y todo el tiempo está trabajando, incluso cuando nosotros no lo vemos. Y cuando recuerdo quién es Dios, quién es el Dios a quien yo me acerco, mi corazón descansa. Y toda esta carga tan grande que llevo delante de Dios se vuelve muy pequeña ante su grandeza. Así que quiero invitarte por un momento a venir delante de la presencia de Dios, simplemente meditando en quién es Dios, y que reconozcas su poder, que reconozcas que Él es el creador de todas las cosas, que no hay nada difícil para Él. Y Erika, si puedes ayudarnos con la música, vamos a pasar al primer tiempo de oración. Como instrucciones, vamos a estar teniendo unos cuantos tiempos de oración mientras meditamos en los salmos. Voy a hacer un llamado a la oración y luego vamos a responder congregacionalmente, todos juntos vamos a orar. Así que en este primer tiempo de oración simplemente quiero pedirte que por favor medites en quién es Dios. Recuerda su soberanía, recuerda que Él ejerce su voluntad en los cielos y en la tierra conforme Él quiere. Pero sobre todo reconoce su carácter y recuerda que Dios no solamente es soberano, sino que también Dios es Padre. No nos acercamos a Dios solamente como lo hacía David diciendo: oh Señor mi Dios, sino que Jesús nos enseñó en Lucas 11:2 que nos acerquemos a Dios diciendo: Padre nuestro. Lo primero que Jesús nos dijo que debemos de hacer al orar es recordar que no nos acercamos a un Dios indiferente y frío, sino que el creador de todas las cosas es nuestro Padre. Nosotros no nos acercamos simplemente diciendo Señor, sino que la Biblia dice que dentro de nosotros está el espíritu de adopción que clama Abba, Padre. Así que mientras nos preparamos para orar, quiero recordarte que Dios te ama. Dios es un Padre amoroso, Dios te ve, Dios te escucha y está atento a cada palabra que sale de tu boca. Y los padres van a entender esto muy bien. Para mí escuchar la voz de mi hija es el sonido más hermoso que hay en el mundo, nada se compara. Y mi hija no sabe hablar, es puro balbuceo, bla, 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 bla. Y ese sonido es lo más bello que hay en el mundo. Así se deleita Dios en escucharte. A ti eres su hijo, eres su hija. Tienes el espíritu de adopción que clama Abba, Padre. Así que tomemos un tiempo para venir delante del Padre. Y quiero invitarte, no le pidas nada. En este momento solamente medita en quién es Dios. Reconoce su carácter, reconoce que Él es bueno, que Él es justo, que Él es Padre, que Él es amoroso. Así que tomemos un tiempo para venir delante de Dios.
Padre, te damos gracias porque tu presencia es real entre tus hijos y te deleitas en vernos, en escucharnos, en hablar a nuestros corazones. Y nuestra voz es un sonido dulce delante de ti, Señor. Tú no te avergüenzas de nosotros, tú no te alejas de nosotros, sino que eres cercano a aquellos que por la fe han puesto su confianza en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias a eso somos vistos, amados y aceptados. Y por eso te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Erika. Ese fue el primer tiempo de oración. Todavía faltan muchos más. Espero que hayan venido con tiempo hoy. Vamos a seguir analizando este salmo, Salmo 7. Lo siguiente que vemos en este verso es: en ti me refugio. David dice: oh Dios, mi Dios, en ti me refugio. ¿Qué es un refugio? Un refugio es un lugar donde encontramos descanso del peligro, del miedo y de la ansiedad. Un refugio es un lugar donde encontramos seguridad en medio de la incertidumbre. Y quiero que consideremos por un momento por qué David estaba buscando refugio. Los siguientes versos ya nos lo dijeron. David estaba buscando refugio porque él tenía miedo, estaba lleno de ansiedad. Tenía miedo de que sus enemigos lo mataran, lo humillaran, lo despedazaran. David estaba sintiendo muchas emociones en este momento. Y nosotros sabemos el final de la historia. Dios protegió a David. David murió en buena vejez. Y la ansiedad que estaba pasando en ese momento probablemente venía de dudar que Dios lo iba a proteger una vez más de sus enemigos. Pero Dios no juzgó a David. Dios no le dijo a David: David, ¿ya ayunaste? David, ¿ya hiciste tu oración? David, ¿ya reprendiste al diablo? Dios no juzga a David, sino que Dios ve el corazón de David en su necesidad y lo recibe como un hijo. Dios no es un padre duro ni frío, sino que Dios es amoroso y compasivo. Y Dios vio a David en su sufrimiento y se compadeció de él y se deleitó en la oración de David en medio de su temor. Tanto se deleitó Dios en el corazón de David, buscando refugio en él, que se aseguró que sus palabras quedaran registradas por toda la eternidad para que nosotros aprendamos a acercarnos a Dios de la misma manera. Y aquí encontramos un ejemplo perfecto sobre cómo encontrar refugio en medio de nuestras emociones. Regresando a la ilustración de las flechas, apuntar nuestras emociones a Dios es lo más seguro que nosotros podemos hacer. Y sé que esto puede ser difícil para nosotros. Sé que muchos de nosotros podemos sentir incluso temor de venir delante de Dios porque no lo hacemos frecuentemente. Es posible que no sepas cómo hacerlo porque nunca lo has hecho. Pero la Biblia claramente nos muestra que la oración, el venir delante de Dios, es algo que tenemos que hacer constantemente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lo tenemos en pantalla. Dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Solo podemos echar nuestra ansiedad delante de Dios cuando oramos. Esto no pasa automáticamente. El descargar tu ansiedad no es algo que pase de manera automática. Tú tienes que tomar la decisión de venir delante de Dios y presentar esto delante de Él. Y requiere que tomes un segundo para callar el ruido del mundo, para poner tu teléfono a un lado y dejar de pensar en el trabajo o en las redes sociales o en las cosas que te afanan y simplemente venir delante de Dios en silencio. Y tomar un tiempo para ir a un lugar seguro donde encuentras refugio en la presencia de Dios y entregarle estas ansiedades. Una de las experiencias más revolucionarias que yo he tenido en mi vida de fe ha sido que Dios me diera la completa convicción de que Él me ve y Él me escucha. Y yo sé que a algunos les puede parecer un testimonio muy extraño. Sé que tenemos gente que viene de todo tipo de contextos y denominaciones.
Así que si tú te inclinas a una doctrina más cesacionista, eres más conservador con ese tipo de asuntos, te invito a que platiquemos después del servicio. Me puedo tomar el tiempo que sea para platicar contigo. Y esto lo he dicho 1,000,000 de veces, pero lo quiero repetir. Todo lo que se dice en este púlpito puede y debe ser probado a la luz de las Escrituras. Si tú no estás de acuerdo doctrinalmente con algo que está pasando aquí, tienes la responsabilidad como hermano de confrontarnos en amor y mostrarnos en las Escrituras dónde estamos mal. Con eso dicho, vamos a mi historia. Hace algún tiempo yo estaba batallando en mi vida de oración porque sentía que cuando oraba yo le estaba hablando a una pared, sentía que Dios no estaba ahí. Y durante este tiempo, en uno de esos días de oración, el Señor me habló muy directamente y me dijo 4 palabras que cambiaron mi vida para siempre. Me dijo: te veo y te escucho. 4 palabras fue todo lo que yo necesitaba. Y después de eso, mi vida nunca ha sido igual. Porque estoy tan seguro de que esas palabras son verdad, no solamente porque el Señor me habló literalmente, sino porque también es completamente congruente con lo que Él enseña en su palabra. Durante este tiempo yo estaba pasando por una sequedad espiritual muy grande, estaba por un desierto espiritual. Y el Señor me llevó a estudiar el libro de los Salmos, curiosamente. Y al día siguiente, después de que el Señor hablara a mi corazón, mientras estudiaba el libro de los Salmos, llegué al Salmo 94, versículo 9. Y esto es lo que dice ese salmo, creo que también lo tenemos en pantalla. El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Dios te ve y Dios te escucha. No comparto esta historia para que tú creas que yo soy muy espiritual o muy especial. Esto está disponible para todos. Esta es una realidad para todos los que por la fe vienen a Dios en humildad a través de Jesús. Esto no está reservado solamente para unos pocos elegidos. Todos los que con humildad nos acercamos a Dios a través de Jesús somos vistos y somos escuchados por Dios. Esto es verdad para todos ustedes, amada iglesia. Así que mientras nos acercamos a Dios en este segundo tiempo de oración, quiero que recuerdes, quien quiera que seas, si has venido a Dios a través de Jesús, Dios te ve y Dios te escucha. Y en Él encontramos un refugio seguro en medio de nuestra ansiedad. Así que quiero que, por favor, tomemos un tiempo para venir delante de Dios en oración. Cierra tus ojos y prepara tu corazón. Y mientras preparas tu corazón para venir delante de Dios, quiero pedirte que le pidas al Señor que te muestre un lugar que ha sido un refugio para ti, un lugar seguro. Pídele al Señor que te dé una imagen clara de un lugar seguro. Y yo sé que tal vez algunos de nosotros no tenemos un lugar donde nos hemos sentido seguros. Si este es tu caso, te animo a que le pidas a Dios que Él te dé una imagen de ese lugar seguro que Él ha creado para ti. Dame un tiempo para estar simplemente en ese lugar. Y mientras estás en ese lugar, quiero hacer una breve oración de protección. Padre, como cantábamos esta mañana, tú eres el grande, poderoso Dios. Las nubes son el polvo de tus pies. Nadie puede hacerte frente, Señor. Y más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que mientras nos acercamos a tu presencia, venimos a el Señor de los ejércitos, el poderoso, a Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo, al Dios de la creación, confiando que tú eres fiel para protegernos. Te pido que en este momento tú santifiques nuestras mentes y nos des claridad.
que podamos ignorar todo ataque del enemigo para poder encontrarte en ese lugar seguro. Amén. Y mientras sigues en ese lugar seguro, quiero animarte a que invites a la presencia de Jesús a ese lugar. Y si puedes sentir la presencia, incluso si puedes ver la presencia de Jesús en ese lugar, toma un tiempo para descargar tu ansiedad delante de Él. Toma un tiempo para platicar con Él y compartir eso que te carga. Y si no hay nada que viene a tu mente, simplemente toma un tiempo para disfrutar de estar en su presencia. Padre, te damos gracias porque tú constantemente nos encuentras y tú nos amas y nos recibes tal como somos. Gracias por el tiempo que nos has regalado, Señor. Amén. Amén, amén. Terminemos con el Salmo. Todavía hay más que el Señor quiera lograr a nosotros hoy. Dice: oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, y no sea que alguno me desgarre el alma cual león y me despedace sin que haya quien me libere. David reconoció quién era Dios. Vino delante de la presencia de Dios a encontrar refugio y presentó delante de Dios su ansiedad. Y eso es algo que no vemos a David hacer una vez un domingo en la iglesia, sino que era algo que David practicaba constantemente. Y es a eso a lo que nos quiero invitar como iglesia. Esto que acabamos de hacer, hazlo todos los días si puedes. Dios se deleita en que vengamos delante de su presencia. Dios te ve, Dios te escucha y en Él puedes encontrar un refugio seguro para lo que sea que estás sintiendo. Dios no es indiferente a tus emociones. Presentar tus emociones delante de Dios es lo más seguro que tú puedes hacer para aliviar tu carga. Porque cuando tú presentas tus emociones delante de Dios, tú las presentas a una persona que te entiende perfectamente y una persona en la que tú puedes confiar. Pero también presentas esas emociones a una persona que tiene sabiduría infinita para dirigirte y decirte qué es lo que tienes que hacer con esas emociones. ¿Cuál es uno de los nombres de Jesús? Admirable Consejero.
Dios quiere escucharte, Dios quiere guiarte, Dios quiere tomarte de la mano y mostrarte el camino. Uno de los problemas que tenemos como iglesia es que hablamos mucho de Dios, pero nunca experimentamos a Dios en nuestra vida porque no venimos delante de Él. Y una de las prácticas espirituales que más fruto han traído a mi vida es venir delante de Dios con mis emociones. De hecho, uno de mis versos de vida fue escrito por el hijo de David, el rey Salomón, y estoy seguro que esto fue algo que Salomón aprendió de su padre. Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es torre fuerte, a Él corre el justo y encuentra refugio o está a salvo. El hombre justo es aquel que corre al Señor para encontrar refugio. Quiero darte un ejemplo muy práctico de esto. Les voy a contar un poco de chisme sobre mi matrimonio. Como ustedes saben, amo a mi esposa con todo mi corazón, pero somos pecadores. No somos una pareja perfecta. Como todos los matrimonios tenemos desacuerdos. Y el sábado pasado, mi esposa me dijo algo por la mañana que me lastimó mucho. Y yo estaba bien enojado. Y como mecanismo de defensa, yo salí a pasear con mis perros. Y estaba caminando con mis perros bien enojado. Y en eso, mientras caminaba, el Señor me recordó este verso, Proverbios 18:10. Y en ese momento decidí correr al Señor con mis emociones y decir: Señor, estoy bien enojado, pasó esto. Y mientras caminaba, comencé a orar delante de Dios. Y mientras hacía eso y le presentaba a Dios exactamente lo que estaba sintiendo, Dios abrió mi mente para entender exactamente qué estaba sintiendo y por qué lo estaba sintiendo. Y después de esa caminata con mis perros y de platicar con el Señor, regresé a platicar con mi esposa con calma, con humildad, con amor, con los frutos del Espíritu Santo que no vienen de mí, sino que vienen de Dios. Y gracias a eso, tuve una plática con mi esposa que ha sido de las mejores que hemos tenido en nuestro matrimonio. Y hoy amo más a mi esposa que ayer y estamos más unidos en Cristo que antes. Pero quiero que entiendan, esto no vino de mí, no fue mi sabiduría. En mi carne, todo lo que yo puedo hacer es estar enojado, es dar mis propias opiniones, es defender mi propio orgullo. Todo esto vino porque yo corrí a Dios con lo que estaba sintiendo y Dios fue mi consejero. Y pude someter mis emociones a la voluntad del Espíritu Santo. No apunté a la flecha hacia mi esposa, tampoco apunté al aire, la apunté a Dios. Y Dios me enseñó qué es lo que yo tenía que hacer exactamente. Cuando tus emociones han sido procesadas con Dios y sometes tus emociones a la sabiduría de Dios y a su voluntad revelada en su palabra, entonces esas emociones son seguras y las puedes compartir con las personas con amor y con humildad. Y es por eso que es tan importante ir al Señor para encontrar refugio. Porque es ahí donde nosotros podemos ser libres de toda nuestra carnalidad, enojo y pecaminosidad y someternos a la voluntad de Dios. Así que es posible que tú hayas batallado con algún tipo de emoción. Es posible que hayas venido aquí cargado de una emoción muy fuerte. Es posible que esa emoción la hayas guardado por años. Quiero que tomes este tiempo nuevamente para ir a ese lugar seguro en la presencia de Jesús y que presentes esto delante de Dios. Vamos a orar una última vez y quiero que recuerdes que Él te ve y te escucha y quiere hablarte. Dios sigue hablando.
Señor, yo sé que para muchos de nosotros aquí, este tiempo de oración fue un reto. Tal vez no pudimos conectar contigo hoy, pero tú no te cansas de nosotros. Tienes todo el tiempo del mundo para volverte a encontrar con nosotros. Yo sé que para otros, tal vez el tiempo fue muy corto y queríamos seguir estando en ese lugar, Señor, en tu presencia. Te pido que recuerdes a tu iglesia que no necesitan un edificio ni un pastor para venir delante de tu presencia. Que nos des hambre y sed de ti, Señor, de tener intimidad con el Dios vivo, con nuestro Padre amado. Inclina nuestros corazones a la oración, no para recibir nada, sino simplemente para recibirte a ti y estar contigo. Te damos gracias, Jesús. Amén. Amén. Lo más importante que debemos recordar es que el poder venir delante de Dios libremente con nuestras emociones es un privilegio que tenemos, no porque lo hayamos ganado, sino que fue un privilegio entregado a nosotros. El motivo por el cual podemos encontrar refugio en Dios en vez de juicio es porque Jesús tomó nuestro lugar. Y así como David sentía ansiedad al pensar en ser despedazado por sus enemigos, Jesús también sintió una gran angustia. Y en el jardín de Getsemaní, Jesús sudó gotas de sangre, sabiendo que al día siguiente, a diferencia de David, él no sería librado de sus enemigos, sino que Jesús en esa cruz pagaría el precio por cada uno de nuestros pecados. Y el Hijo de Dios sería destrozado, desfigurado, humillado, torturado y colgado en un madero. Y en la cruz Jesús clamó: Eloi, Eloi, lama sabactini. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado en la cruz, porque en esa cruz Jesús cargó todas nuestras emociones, todo el dolor, toda la vergüenza, todo el enojo. Y no solo nuestras emociones, mucho más importante, en esa cruz Jesús cargó con todo nuestro pecado. El precio que Jesús pagó en la cruz no podemos comprenderlo. No nos alcanzan las palabras, ni nuestra mente lo puede comprender. Y ese precio en la cruz fue pagado para que nosotros pudiéramos tener Hebreos 4:16 como una realidad en nuestras vidas. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos, ¿cómo? Con confianza al trono de la gracia. El motivo por el cual este es el trono de la gracia y no el trono del juicio es por el sacrificio de Jesús en la cruz. Así que por lo tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús pagó el precio por nuestros pecados para que podamos presentarnos a Dios cualquiera que sea nuestra condición, sea que estemos llenos de pecados y ansiedad, o sea que estemos en la mejor temporada de nuestra vida espiritual. Todos somos pecadores en necesidad de gracia, en necesidad de la cruz. Y con esto quiero terminar. Vamos a tomar la cena del Señor, y mientras preparamos nuestros corazones para tomar la cena del Señor, quiero que tomemos un tiempo para meditar en la cruz, y que recordemos el precio que costó que nosotros pudiésemos tener un refugio eterno. Recuerda su sangre derramada y su cuerpo quebrantado por tus pecados.
y vamos a tener los elementos acá adelante. Te invito a que tomes un tiempo para orar en donde estás, y cuando estés listo puedes tomar